casi 500 pesos por $1. Esa fue la marca que paralizó a Cuba en octubre de 2025. Un valor de resistencia psicológica que el mercado informal tocó, llegando a un máximo de 490 el 23 de octubre, para luego desplomarse abruptamente hasta los 410 pesos. Para muchos fue un respiro, para otros pánico. Pero lo que el más reciente informe del Observatorio de Moneda y Finanzas, el ONFI, revela es que esto no fue una simple fluctuación del mercado. Fue un episodio de sobrereacción, de pánico especulativo, amplificado y aprovechado por una campaña coordinada desde actores afines al gobierno para intentar bajar artificialmente el dólar y, sobre todo, para desacreditar el único termómetro que mide la fiebre real de la economía, la tasa representativa del mercado informal del toque. Pero la fiebre, amigo mío, no se baja rompiendo el termómetro. Los fundamentos económicos que llevaron el dólar a 490 siguen intactos. Quédate conmigo para desentrañar qué pasó realmente en las jornadas más caóticas y recientes en el mercado cambiario cubano, quién está moviendo los hilos, por qué la propaganda falló y cómo, según todos los pronósticos, el dólar se prepara para un nuevo e inevitable rebote hacia arriba. El episodio de octubre de 2025 pasará a la historia como la guerra del termómetro. El informe del ONFI, que utiliza datos hasta el 31 de octubre y principios de noviembre, es la base de este análisis y lo que nos permite ver más allá de la propaganda. Lo primero que identifica es que en el mercado estaba ocurriendo un fenómeno de overshooting o sobrereacción. Esto es clave. Significa que a la demanda normal de divisas, esa que necesita la gente para importar, para viajar, para comprar en los mercados dolarizados o simplemente para ahorrar, se le sumó una ola de compras especulativas. El precio subía y la gente compraba por miedo a que subiera más, lo que a su vez hacía que subiera más. Un ciclo alimentado por expectativas y factores subjetivos. Cuando el dólar rozó los 490, la barrera psicológica de los 500 frenó en seco a muchos. Y como suele pasar después de estas aceleraciones, vino una corrección a la baja. El mercado se ajustó. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. El informe del ONFI es contundente al afirmar que esta caída, que llegó hasta un mínimo de 410 pesos, fue amplificada por campañas coordinadas en redes sociales y promovidas por actores afines al gobierno. El objetivo era doble. Primero, desacreditar la tasa representativa del mercado informal que calcula el toque. Y segundo, promover una baja artificial del dólar. Es decir, fue una operación de influencia, una operación psicológica para intentar convencer a la gente de que el dólar bajaba porque el toque hace lo que le da la gana y que, por tanto, ese medio es el culpable de que el peso cubano valga tan poquito. El gobierno cubano tiene una obsesión con el toque. No porque sus cálculos sean incorrectos, sino precisamente porque son un reflejo demasiado preciso de la realidad. La tasa, como explica el propio ONFI, es simplemente la mediana de las diferentes tasas que se ofrecen en el mercado cada día. No es un invento, es un espejo. Quizás no sea perfecto, pero es lo mejor que tenemos a mano. Y el gobierno, en lugar de arreglar la cara de espanto que tiene la economía, ha decidido culpar al espejo. Esta campaña de desinformación buscaba romper el consenso. Buscaba que la gente dudara del precio. ¿Y qué lograron? ¿Lograron estabilidad? ¿Lograron bajar el dólar de forma permanente? No. Lo que lograron fue el caos. El informe del ONFI nos da dos pruebas irrefutables de esto. La primera prueba del caos es el ensanchamiento del diferencial entre la tasa de compra y la tasa de venta. Vamos a explicar esto en cubano. El diferencial es la ganancia del que cambia. Si yo te compro dólares a 450 y los vendo a 455, el diferencial es de 5 pesos. El informe dice que hasta mediados de octubre, ese diferencial era bajo y estable. La mayor parte de los días estuvo por los 5 pesos. Esto indica un mercado con confianza, donde compradores y vendedores están más o menos de acuerdo en el precio. Pero a partir del 29 de octubre, en plena campaña de desinformación, el diferencial se disparó, alcanzando picos de hasta 40 pesos. ¿Qué significa esto? Significa incertidumbre total. El que vendía, por si acaso, pedía 40 pesos más de lo que ofrecía el que compraba.
Nadie confiaba en nadie. Nadie sabía cuál era el precio real. Vender a 410 era un riesgo. Comprar a 450 también. El mercado se rompió. La segunda prueba del caos es el aumento de la dispersión de las tasas. De nuevo en cubano. Esto significa que los precios se volvieron locos y cada cual puso el suyo. El informe lo ilustra perfectamente. A inicios de octubre, si la mediana que registra la tasa del toque estaba en 450 pesos, la mayoría de las ofertas en la calle se movían en un rango moderado, entre 434 y 466 pesos. Había consenso. Pero a finales de octubre, con la campaña de desinformación a toda máquina, la dispersión se duplicó. Cuando la mediana estaba en 470, el rango de ofertas iba desde 436 hasta 504 pesos. Era el sálvese quien pueda. En la misma cuadra, en el mismo grupo de WhatsApp, una persona te vendía a 440 y otra a 500. Esto, dice Lonfi, es producto de la incertidumbre, la fragmentación y las campañas de desinformación. Lo que el gobierno logró no fue bajar el dólar, fue crear un mercado atomizado y descoordinado. Logró que los market makers, esos actores que mueven grandes cantidades y que suelen dar estabilidad a los precios, se echaran para atrás. El resultado fue un desorden total, con actores que tenían percepciones completamente desiguales sobre el valor del dólar. Y en medio de ese caos, ¿quién paga los platos rotos? Como siempre, el cubano de a pie y en especial el sector privado. Y este es el punto más grave de todo el análisis. Esta volatilidad y esta incertidumbre no son un juego de números en una pantalla. El informe es claro. Tienden a perjudicar el funcionamiento del sector privado. Cuando los precios de las divisas dejan de generar consenso, como pasó a finales de octubre, gran parte de las transacciones de compraventa simplemente se detienen, se paralizan. Piénsalo bien. El dueño de una MIPYME que te vende pan, el que importa las piezas para arreglar tu celular, el que tiene un pequeño restaurante. Todos ellos viven del mercado informal de divisas. ¿Por qué? Porque el Estado no les vende los dólares que necesitan para importar. Y como si fuera poco, carecen de acceso a crédito bancario, a instrumentos de financiamiento comercial o a mecanismos de pago diferido. Su única fuente de liquidez, su único banco, es la calle, es el mercado informal. Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno, en su afán de ganar una batalla de propaganda, desordena y paraliza ese mercado? Lo que pasa es que esa MIPYME no puede comprar los dólares para importar la harina, o si logró vender su producto en pesos, no puede comprar los dólares para reponer su inventario. O al revés, si tiene dólares de un inversor, no los puede cambiar a pesos para pagarle el salario a sus trabajadores. El informe lo llama interrupción parcial y el desorden del mercado de divisas. Y dice que esto agrava las tensiones financieras del sector privado. Y aquí viene la cadena de consecuencias que nos afecta a todos. Si la MIPYME no puede operar, si sus flujos de caja se trancan, esa tensión financiera termina repercutiendo negativamente sobre el funcionamiento de los mercados de consumo y, por tanto, sobre las familias. Menos importación privada significa menos productos en la calle, menos oferta. Y menos oferta con la misma o más demanda significa precios más altos. Inflación. La misma inflación que el gobierno dice querer combatir. Es una ironía trágica. El gobierno lanza una campaña para bajar artificialmente el precio del dólar, un síntoma de la inflación. Y al hacerlo, paraliza al único sector que estaba poniendo algo de comida y productos en los mercados, exacerbando así las causas de la inflación. Es el perro mordiéndose la cola. Disparan contra el termómetro y le dan al paciente en el corazón. Pero, ¿por qué el gobierno tiene que recurrir a estas operaciones de propaganda? ¿Por qué la economía cubana está fundamentalmente rota? El informe de Lonfi también arroja una luz demoledora sobre esto al analizar el recién publicado programa de gobierno cubano. Sobre el papel, el programa suena bien. Dice que la prioridad para la política macroeconómica es reducir la inflación, el déficit fiscal y la emisión monetaria. Aplausos. Es exactamente lo que hay que hacer. El problema, como siempre, no es el qué,
sino el cómo. El informe denuncia que el gobierno plantea la continuidad de un ajuste fiscal asimétrico. ¿Qué es esto? Sencillo, que el cinturón se lo aprieta el mismo de siempre. El ajuste está solamente enfocado en menos gastos y mayores impuestos sobre las familias y el sector privado. Es decir, más recortes para la gente y más impuestos para las MIPYMES. Pero, ¿y las reformas estructurales? ¿Y los que de verdad manejan el dinero en este país? Aquí es donde el informe de Aronfi pone el dedo en la llaga más grande de Cuba. El programa de gobierno, el supuesto plan para arreglar el país, omite al conglomerado Gaesa. Sí, lo omite, no lo menciona, como si no existiera. Y ahora, agárrate de la silla. El informe nos da las cifras de lo que significa Gaesa. Estamos hablando del conglomerado militar que concentra cerca del 40% de la producción nacional. Un monstruo económico que genera ingresos 3.2 veces mayores al presupuesto del Estado. Repito, 3.2 veces el presupuesto completo de la nación. Y este conglomerado, que maneja las divisas del turismo, de las remesas, de las tiendas, no paga impuestos ni hace aportes al presupuesto. Esto es la definición de un vacío fiscal. Es un estado paralelo. Es como si en tu casa la persona que gana el 75% del dinero no pusiera un solo peso para la comida, ni para la luz, ni para el alquiler, pero se quedara con las mejores habitaciones. Y para colmo, el programa de gobierno no proyecta modificación alguna en ese vacío fiscal. Pero hay más. El informe señala que el programa tampoco plantea un mejor uso de las reservas internacionales. Y aquí viene la clave. Esas reservas, el dinero del país, deberían estar bajo el control del Banco Central y no de instituciones militares. Gaesa controla la economía, genera ingresos que superan 3 veces el presupuesto nacional, no paga impuestos y además maneja las reservas en divisas del país. ¿Entiendes ahora por qué hay que hacer un ajuste asimétrico? ¿Entiendes por qué hay que subirle los impuestos a la MIPYME que vende croquetas y al cubano de a pie? Porque el verdadero dueño del circo no paga la entrada y además se queda con toda la taquilla. Este es el problema fundamental. Este es el origen de la inflación. El gobierno tiene un déficit fiscal gigantesco porque sus principales empresas del conglomerado Gaesa no le aportan dinero. ¿Y cómo cubre ese déficit? Imprimiendo pesos sin respaldo, poniendo a funcionar la maquinita. Esa emisión monetaria es lo que destruye el valor del peso. Y esa es la razón por la que el dólar sube. No es culpa del toque, es culpa de Gaesa. Y mientras tanto, ¿qué dice el programa de gobierno sobre el tema cambiario? Pues, según Melonfi, vuelve a mencionar que se implementará un nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas. Pero, ¿adivina qué? No detalla sobre la secuencia y el alcance de las medidas, ni sobre la aplicación de la tasa de cambio oficial flotante que prometieron para este mismo 2025. Es decir, más de lo mismo. Promesas vacías. Con este panorama, con un gobierno que se niega a tocar la verdadera causa del problema, que es Gaesa, y que solo sabe apretar a la gente, ¿qué crees que va a pasar con el precio del dólar? La campaña de desinformación de octubre logró asustar al mercado por unos días, pero no metió un solo dólar en la economía. No frenó la impresión de pesos. No hizo que Gaesa pagara impuestos. Por lo tanto, el rebote era, y es, inevitable. El informe de Lonfi presenta sus pronósticos para noviembre de 2025, y no son nada optimistas para el peso. Los modelos sugieren un rebote en sus cotizaciones. Para el dólar, el escenario central indica un rebote hasta alrededor de 470 pesos, con un rango probable que se mueve entre 450 y 490 pesos. Es decir, volveríamos exactamente al punto de pánico de octubre. Para el euro, el pronóstico es aún más alto. Un valor central de 520 pesos, moviéndose en un rango entre 490 y 535 pesos. Y la MLS, la moneda virtual, se pronostica en un valor central de 245 pesos, con un rango entre 230 y 270. ¿Por qué este rebote es tan seguro? El informe lo explica con una lógica de mercado aplastante. El rebote se sustenta en un mercado que empieza a estar dominado por un exceso de la demanda. Vamos a analizarlo.
¿Qué pasó cuando el precio bajó artificialmente a 410 o 420? Pasaron dos cosas. Primero, la oferta se desplomó. El informe lo dice claro. Menos participantes quisieron vender. Y los gráficos del propio reporte lo confirman. ¿Para qué vas a vender tus dólares que tanto te costó conseguir a 410 si sabes que la economía sigue en picada y que en una semana valdrán 470? La gente aguantó sus dólares. Segundo, la demanda se mantuvo alta. El informe dice, el precio actual parece también bajo para los compradores, lo que los incentiva a intentar comprar antes de que suba. Los gráficos muestran que la demanda de dólares sigue por las nubes. La gente que necesita importar, la gente que necesita emigrar, la gente que necesita ahorrar, vio la baja como una oferta de Black Friday y se lanzó a comprar. Menos gente vendiendo, más gente comprando. ¿Cuál es el resultado inevitable? Una subida de precio. Es la ley más básica de la economía. El gobierno, con su propaganda, no puede luchar contra la realidad de la escasez. El propio análisis técnico del informe lo confirmaba. Hay un indicador llamado índice de fuerza relativa. Sin ponernos muy técnicos, mide si un activo está sobrecomprado, es decir, demasiado caro, listo para caer, o sobrevendido, es decir, demasiado barato, listo para subir. Un valor por encima de 70 es sobrecompra, por debajo de 30 es sobreventa. Pues bien, en septiembre, cuando el dólar subía sin parar, su índice de fuerza relativa llegó a un brutal 96.95. Estaba hiper sobrecomprado. Era obvio que venía una corrección. Pero en octubre, después de la caída, el índice de fuerza relativa del dólar cerró en 32.77 y el del euro en 31.03, es decir, rozando el nivel de sobreventa. El mercado mismo estaba gritando que la caída era artificial y que el precio estaba listo para rebotar al alza. La operación del gobierno no solo fue un fracaso, sino que fue contraproducente. Creó un caos que paralizó a las MIPYMES, pero no pudo detener la tendencia alcista del dólar, porque esa tendencia no responde al toque, responde al vacío fiscal de Gaesa y a la impresión de dinero sin respaldo. Y mientras todo esto pasa en la calle, en la economía real, la desconexión del gobierno queda plasmada en las cifras oficiales. El informe de Ronfi nos presenta la dolorosa comparación. En octubre de 2025, la tasa representativa del mercado informal, la mediana de la calle, tuvo un promedio de 466 pesos por un dólar y 522 pesos por un euro. El USDT, una criptomoneda que sigue al dólar, promedió 502 pesos. Esa es la realidad. Ahora, miremos la tasa de cambio oficial del Banco Central de Cuba para ese mismo mes. Tasa oficial minorista, la que le ofrecen en teoría a la población, 120 pesos por un dólar, 138.9 pesos por un euro y 120 pesos por un MLC. La brecha es un abismo. La economía oficial vive en un planeta y el pueblo cubano vive en otro. Pero la cifra más escandalosa es la tasa de cambio oficial mayorista, la que usan las instituciones estatales. En octubre, esa tasa fue de 24 pesos por un dólar. Pensemos en esto un segundo. Gaesa, que controla el turismo, recibe $1 de un turista. Se lo reporta al Banco Central y el Banco Central le da 24 pesos. Luego, esa misma Gaesa, dueña de las tiendas en MLC, te vende un paquete de pollo a un precio calculado, no a 24, ni a 120, sino a la tasa de la calle de 470. Es el negocio redondo. Obtienen dólares a 24 y te los venden a 470. Por eso no necesitan pagar impuestos. El sistema es el impuesto. El informe del ONFI es, en esencia, una autopsia de la economía cubana en tiempo real. Lo que nos muestra es un gobierno que ha renunciado a gobernar la economía y se dedica a la propaganda. Un gobierno que, enfrentado a su fracaso, decide atacar al mensajero, al termómetro, en lugar de curar la enfermedad. Una enfermedad que ellos mismos crearon y que se niegan a remediar porque la cura implicaría tocar el privilegio del conglomerado militar que lo controla todo. La caída del dólar en octubre fue un espejismo,
una operación de influencia que solo generó caos y perjudicó al sector privado. El rebote pronosticado a 470 no es una especulación. Es la consecuencia lógica de una economía sin producción, sin confianza y con un agujero fiscal del tamaño de Gaza. La incertidumbre y la fragmentación del mercado son el resultado directo de la desinformación. Y mientras el programa de gobierno siga siendo un documento de ficción que ignora al elefante en la habitación, la única certeza que tiene el cubano es que su peso mañana valdrá menos que hoy. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de este análisis. La situación es compleja y es nuestro deber entenderla más allá de los titulares y la propaganda. Ahora, antes de irnos, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal Noticias Cuba. Si valoras este tipo de análisis profundo, si quieres entender las claves de lo que pasa en nuestro país, toca el botón de suscribirte y, muy importante, activa la campanita de notificaciones. Así, YouTube te avisará cada vez que saquemos un nuevo video. Y si crees que esta información es valiosa, compártela. Compártela con tus amigos, con tu familia, en tus grupos de WhatsApp. Ayúdanos a combatir la desinformación con datos y análisis. Y ahora te toca a ti. Quiero leer tu opinión en los comentarios. ¿Viviste de cerca esa volatilidad de octubre? ¿Intentaste comprar o vender y te encontraste con ese caos en los precios? Si tienes una MIPYME, ¿cómo te afectó esta parálisis del mercado? ¿Qué crees que pasará cuando el dólar vuelva a tocar esos 490 o 500 pesos? Y sobre todo, ¿crees que hay alguna solución para la inflación cubana mientras Gaesa siga operando en ese vacío fiscal? Deja tu comentario aquí abajo, que los leo todos. Y como siempre te digo, nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.